Ahora, la sobrevida va a depender del estadio. Si es en etapa 1, sobrevida 80%, 87% por encima de 5 años. En el 2, 76%, 3 ya baja al 51% y etapa 4 ya menos del 20%. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una clase con respecto a lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, que es en realidad una parte obstétrica, pero lo he considerado porque muchos lo están preguntando en las academias de la universidad. Entonces, saben, ¿no? Que San Marcos, Caetano tienen sus propias academias y todo lo demás, pues entonces, por ahí que les viene la pregunta. Y es algo que pueden tomar con cierta frecuencia, ya que es el RSIU. Pero lo puntual, más que todo lo novedoso, porque ya lo antiguo, lo que es asimétrico, simétrico, que ya está en desuso, no creo que les pregunten. Ahora, RSIU se refiere a todo proceso capaz de limitar en fase intrauterina el potencial de crecimiento intrínseco del feto, que ocurre como respuesta a reducción del aporte de nutrientes y sustrato, o más infrecuentemente a daños genéticos, tóxicos e infecciosos. Muy bien. Se considera que un feto presenta RSIU cuando se le estima un peso inferior al percentil 10 en la distribución del peso según edad gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Por debajo del percentil 10, es uno de los diagnósticos, ¿no? Pero, cuando yo tomo el percentil 10, puedo encontrar en algunas pacientes que el 80% es normal, sino que se llama peso pequeño constitucionalmente. Y un 20% sí puede responder al concepto de RSIU. Es que el RSIU no solamente se limita a la ecografía, sino también va acompañado de evaluación Doppler. Esa es la novedad, por ejemplo. O sea, para hacer mi manejo, para hacer mi diagnóstico y manejo de RSIU, tengo que tener velocimetría Doppler, y esto vamos a ver posteriormente. Ya. Ahora, dijeron, bueno, como percentil 10 hay un 80% que puede ser normal y un 20% que puede ser RSIU, dijeron hay que bajar el percentil 5. Wow. Entonces ahí encontraron que sí, que por debajo del percentil 5, 2% es normal y 98% es RSIU. Muy bien, entonces vienen otras cosas. Los recién nacidos con bajo peso al nacer se pueden clasificar en tres grupos, otro concepto. Recién nacidos prematuros con peso apropiado para la edad gestacional, recién nacidos prematuros con RSIU y recién nacidos a términos con RSIU. ¿Cuáles son los factores que te pueden llevar al RSIU? Pueden haber factores concepcionales, que pueden ser el embarazo múltiple. Cuando tú tienes una gestación doble, triple, lo más probable es que alguno, o los tres, o los dos, no se pueden hacer RSIU. Cuando tengas intervalo intergenésico muy corto, también te puede hacer la posibilidad de que tengas RSIU. Hábitos maternos durante la gestación, el tabaquismo, por ejemplo, te puede llevar al RSIU. Y el poco aumento durante la gestación, o sea, bajo aporte calórico, bajo aporte nutricional, también te puede llevar al RSIU. Factores fetales, anomalías congénitas y cromosómicas. Estas ya no pueden revertirlas, pues el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Edwards. ¿Están de acuerdo? Las trisomías, en pocas palabras. Fenómenos placentarios. El DPP, placenta previa, placenta circunvalado, infarto extenso, corioangioma, calcificaciones placentarias, mala implantación de la placenta, invasión trofoblástica inadecuada. ¿Qué te va a dar invasión trofoblástica inadecuada? ¿A qué enfermedad te va a llevar? Acuérdense lo que hemos hecho. Preeclampsia, muy bien, perfecto. Circulares y nudos del cordón. Yo tuve un caso en el hospital donde un paciente un feto presentó RSIU. No tenía problemas en la placenta. La placenta estaba bien, le hacíamos doble. El problema era que tenía 5 vueltas al cordón. Se vio por 4D. ¿Me dejo entender? 5 vueltas a todo el cuerpo. O sea, estaba como una momia el bebito con el cordoncito. ¿Ya? Entonces, ese paciente hizo restricción severa del crecimiento ultratorino. Pues tuvimos que sacarlo a las 28 semanas nomás porque ya estaba con daño hipóxico severo. O sea, más convenía sacarlo que tenerlo adentro, porque adentro ya estaba con riesgo de muerte. Y vamos a ver cómo te ayuda el Doppler, justamente. Y esta tablita más o menos para ver los factores de riesgo igual para reafirmarme. Muy bien. Clasificación de los RSIU. Puede haber un problema intrínseco, la causa del retraso es una condición fetal, anomalía cromosomial. Ya no puedes hacer mucho ahí. En cambio, en el extrínseco la causa reside en algunos elementos externos al feto, patología materno-placentaria. Entonces lo clasifican en RSIU tipo 1, cuando es crónico, generalmente son simétricos, se diagnostica entre las 18 y 20 semanas, hay un compromiso precoz del crecimiento, afecta el peso y la talla. Los simétricos, ¿te das cuenta? Los cromosomiales pueden ser simétricos, por ejemplo. Un RSIU tipo 2 cuando hay una desproporción o asimétrico. Hay condiciones adversas del crecimiento por encima de las 27 semanas. Puede haber un menor peso
y puede haber un adecuado crecimiento en longitud, ¿no? Y hay una desproporción entre sus medidas. Y el RCU 3 es cuando es agudo, no hay un compromiso crónico, no viene de la noche a la no viene con tiempo, no viene en forma insidiosa, sino viene en forma súbita, ¿no? Generalmente se presenta en el último mes de la gestación, por ejemplo, el circular doble, circular triple, ¿no? ¿Me dejo entender? Con compromiso hipóxico te puede bajar rápidamente pues, el ponderado fetal. El diagnóstico de RCU no es clínico, es ecográfico. Ecográfico en 2D con seguimiento, o sea, control ecográfico para la sospecha y la confirmación, sobre todo, y para el manejo con Doppler. El gol estándar para el diagnóstico y evaluación del RCU es la ecografía. ¿Ya? Se hace controles de la biometría. Mides la circunferencia del diámetro biparietal, la circunferencia de la cabeza, la circunferencia abdominal y la longitud de fémur. Si tú encuentras que la relación circunferencia cefálica, circunferencia abdominal mayor de 1 antes de las 32 semanas, alta sospecha de RCU. Si yo veo que es 1 entre las 32 y 34, también alta sospecha de RCU. ¿Estamos de acuerdo? Y si es menor de 1, después de las 34 semanas, también hay sospecha de RCU. Muy bien. ¿Cuándo digo que es tipo 1 simétrico? Se altera precozmente, como le dije, por debajo de las 24 o 20 semanas. Perfecto, debajo del partículo 5. El perímetro abdominal fetal se altera en ambos tipos de RCU a partir de las 32 semanas. El perímetro cefálico sobre el perímetro abdominal, su valor normal es mayor de 1 hasta las 36 semanas. Luego el valor es menor de 1. Y el diámetro biparietal debe crecer 2 milímetros en dos determinaciones separadas por 14 días. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en la semana 28 un promedio de 50 de milímetros de diámetro biparietal y en la semana 30 le tomo y sigue en 50, tengo la sospecha porque debe crecer en 2 semanas por lo menos 2 milímetros el diámetro biparietal. En el asimétrico o tipo 2 es cuando su medida se encuentra por debajo del percentil 5 de la curva de patrón, el perímetro abdominal. El perímetro cefálico fetal luego de la semana 36 disminuye menos 1. Y la longitud femoral fetal, el valor normal de 20-24, ¿cómo se llama? Perdón, por debajo del valor del percentil para la edad gestacional es menor de 24. Muy bien. Pero yo puedo tener todas esas medidas, pero a la larga quiero saber si mi RCU tengo que sacarlo, tengo que mantenerlo, puedo aguantarlo, sobre todo en los pretérminos. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un feto con percentil por debajo del 5 y tiene 28 semanas? O sea, si yo lo saco, la morbilidad para ese bebé va a ser mucho mayor, la morbilidad y la mortalidad por la prematuridad extrema. Entonces, ¿me conviene tenerlo un poco más? Sí, pero la pregunta es, pero si lo tengo un poco más puede que se me muera en el intraútero. Entonces, ¿cómo hago para saber en qué momento preciso lo saco? Y acá está la respuesta, velocimetría Doppler. ¿Y a qué le hago a velocimetría Doppler? A las arterias umbilicales, a las carótidas, muy bien, y a la cerebral media. Muy bien. El Doppler se realiza por encima de las 25 semanas, ayuda a establecer el diagnóstico, ayuda a determinar la intensidad de la vigilancia fetal y al buscar el momento de la finalización. Por esto es el Doppler más importante. Y acá falta uno, que no está en esta lámina, que es el Doppler del ductus venoso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, o circunferencia abdominal debajo del percentil 3, o 2 desviación estándar para la edad gestacional, y el Doppler es normal, yo puedo decir que este paciente es un pequeño para la edad gestacional, no lo manejo como un RCU, pero vamos. Pero a partir de este momento tengo que hallar el Doppler, y de acuerdo a ese Doppler puedo ver tres categorías. Uno, como le vuelvo a repetir, Doppler arterial umbilical normal, entonces se llama feto sin signo sugestivo de insuficiencia placentaria. ¿Ya? Feto pequeño para la edad gestacional sin signo sugestivo de insuficiencia placentaria. Ahora, si el Doppler de la arteria umbilical es mayor del percentil 95, yo le digo que es un RCU moderado. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tengo un peso fetal estimado por debajo del percentil 3, sí considero que es un RCU severo. Y si yo tengo un peso fetal estimado por debajo del percentil 3, con un RCU severo, ¿qué es lo que hago? Tengo que tomar mi Doppler, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo tener un RCU tipo 1 severo porque no hay problema en la placenta, que es suertudo de esa paciente. Es pequeñísimo, pero no tiene problemas en la placenta. Entonces, ¿qué hago? Lo controlo semanalmente. ¿De acuerdo? Le pido Doppler todas las semanas. Tipo 2.
hay un aumento moderado de la resistencia placentaria, pero sin signo de distribución. ¿Qué quiere decir? Que solamente la arteria umbilical está afectada, pero la cerebral media no está afectada, no hay distribución. O sea, no está compensando el cerebro del bebito. No hay necesidad de compensar. O sea, se mantiene estable todavía hemodinámicamente. Pero este sí ya no le voy a no le voy a pedir pues semanal, ¿no? Le voy a pedir cada 3 días más o menos mi Doppler, ¿no? Tipo 3, hay aumento severo de la resistencia placentaria, ¿ya? Pero sin signos de redistribución. O sea, solamente la arteria umbilical es la que se ve afectada, pero hay un flujo diastólico ausente. Tipo 4, cuando hay signos de redistribución hemodinámica, ¿qué quiere decir? Se afecta a la placenta y se afecta a la arteria cerebral del bebé. ¿Estamos de acuerdo? Empieza a vasodilatar inicialmente. Yo les dije la vez pasada, la cerebral del bebé son vasos de alta resistencia y de bajo flujo, es lo normal. Si un bebé empieza a dilatar y empieza a aumentar el flujo es porque está tratando de compensar una noxa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo veo que el problema es en la umbilical y aparte está compensando el cerebro, no, me está redistribuyendo el bebé. Está tratando de aguantar sangre para redistribuir sangre para proteger algunos órganos como el cerebro, el corazón y las suprarrenales. En cambio, en la tipo 5 ya es una alteración hemodinámica grave, o sea, ya casi la placenta ya no tiene flujo o está revertido y la cerebral ya dejó de compensar y hay un compromiso de esta arteria que le dije, pues el ductus venoso, donde está ausente o revertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un feto de 37 semanas con sospecha de RCU, porque es menor del percentil 5, menor del percentil 10, yo lo termino, el embarazo, ¿entiendes? Así no tenga Doppler alterado. ¿Me dejo entender? Porque ya es a término. ¿Les quedó claro? Perfecto. Pero si yo, ¿qué pasa? Si yo tengo... Perdón. ¿Qué pasa si yo tengo un feto de 28 semanas? Un feto de 28 semanas, tipo 1, no hay problemas de la placenta. Entonces lo controlo, lo tengo, que aguante, que crezca, que esté un tiempo más en el intraútero. Y además me da tiempo para hacer maduración pulmonar, darle corticoterapia. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? Para que en algún momento, ya pues, dado el caso, tenga que retirarlo. Perfecto. Pero si yo tengo un tipo 5, no me interesa la edad gestacional. Tipo 5 se sale sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 5 se termina el embarazo. Así sea 26 semanas, así sea 28 semanas, así sea 30 semanas, con tipo 5 ese bebé se te va a morir en la barriga de la mamá. ¿Me dejo entender? Tengo que sacarlo. Entonces, esto me ayuda a determinar en qué momento saco a mi bebé de acuerdo a la edad gestacional. Toda paciente con RCU se reposa en cama, en decúbito lateral de preferencia. Supresión de tóxicos, si fuma, bebe, se droga también. Dietas hiperproteicas. Evitar la medicación de medicamentos contraindicados, la administración de medicamentos contraindicados. Y tratar la patología que está contribuyendo al RCU. Ahora yo le pregunto, si yo tengo una preeclampsia con RCU, ¿qué hago? Se acaba el embarazo. Acuérdense de eso también. ¿Se acuerdan que les dije signos de compromiso hemodinámico materno-fetal? Ya. Estricta vigilancia, tiene que ir a una unidad de alto riesgo. Y cuidadosa decisión del momento más adecuado para interrupción del embarazo. Ese es el clima. ¿En qué momento termina el embarazo? Siempre tengo que evaluar la unidad fetoplacentaria. Aparte de mi NST, que lo tengo que hacer cada 12 horas, tengo que hacer mis ecografías seriadas. Lo más importante es la vesilometría Doppler, 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 todos los días, si es posible. Si es tipo 1, como le dije, semanal. Pero a partir del tipo 3, tipo 4, diario. Doppler diario. Entonces yo tengo una paciente debajo del percentil 10, de acuerdo a la curva de referencia. Tengo que hacer una evaluación ecográfica cada 2 semanas. Si veo que el crecimiento es normal, simplemente hago su control como debe ser, ¿me dejo entender? Pero si el crecimiento es anormal, lo más probable es que sea un RCU. Y esa paciente tiene que pasar a hospitalización y hacer controles Doppler. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es el Doppler? ¿Cuándo interrumpe el embarazo? Si es antes de las 28 semanas, cuando el ductus venoso, o sea, es tipo 5, así sea 28 semanas, se acaba el embarazo. Entre 28 y 32 semanas, se recomienda que cuando ya solamente haya, desde que sea tipo 2, tipo 3, ya se recomienda acabar el embarazo. Entre las 32 y 35 semanas, tipo 2, se acaba el embarazo. ¿Me dejo entender? De acuerdo a la escala Doppler. O sea, cuanto más pequeño es, trato de llevarlo al estado al tipo más severo, al 5, ¿no? Por ejemplo, 28 semanas lo aguanto hasta que sea tipo 5, pero con control.
Si es 35 semanas para arriba, no, ya se acaba el embarazo. Muy bien. Muy bien, vamos a las preguntas. Son 90 preguntas que hemos... 91. ¿Alguna pregunta antes de empezar con los cuestionarios con respecto al RCU? Pregunten nomás con confianza. Doctor, pero si yo tengo diagnóstico RCU 28 semanas, ¿por qué no lo saco de frente así no tenga alteración Doppler? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Se ha visto que cuanto más pretérmino es, la morbilidad aumenta, la morbimortalidad aumenta para el feto. ¿Estamos de acuerdo? 2. Si por OB un feto sobrevive, las secuelas neurológicas a seguimiento de 5 años va a ser mucho mayor. ¿Me dejo entender? Entonces, le conviene a ese feto estar más tiempo adentro, pero con la seguridad que no se me va a morir en el intraútero. Entonces, el elemento que me da la certeza de sacarlo en el momento preciso es el Doppler. ¿Me dejo entender? Por eso hago Doppler. Muy bien, comencemos. Son fármacos utilizados en la incontinencia urinaria de urgencia, excepto, ya les dije, la incontinencia urinaria de esfuerzo, el tratamiento es esfuerzo quirúrgico. ¿Se acuerdan que les dije? Esfuerzo es quirúrgico. Urgencia, farmacológico. Mixta, le puedo hacer una corrección quirúrgica, pero le explico a la paciente que todavía va a quedar con un problema, que tiene que manejarse con fármacos. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Cuál es? Acá la respuesta. La E, muy bien, el flavosato, el bladuril. Es un analgésico, ¿no? Se utiliza para la irritación vesical más que todo. Son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, excepto. ¿Cuál no es? Muy bien. ¿Cuál? Nuliparidad. Perfecto. Bajo nivel socioeconómico sí es, edad temprana para el primer coito también, tabaquismo también, varios compañeros sexuales también. Muy bien. Pero a la larga, todos estos factores, ¿qué te miden para el cuello uterino? O sea, ¿qué es lo que te van a evaluar a la larga? ¿Cuánto tiempo vas a estar expuesto al PBH? ¿Me dejo andar? Yo le he dicho, la primera infección no te va a dar cáncer. O sea, la primera infección por PBH que tengas no te va a dar cáncer. Le he dicho, el PBH es una enfermedad altamente prevalente, ¿no? Entonces, quizás algún momento muchas pacientes lo han tenido alguna vez, una vez en su vida, ¿me dejo entender? El tema es que para que llegue a estadio cáncer tiene que ser prolongada, persistente en el tiempo. Estamos hablando de muchos años. ¿Para qué? Para que el genoma del PBH se incorpore al genoma de las células epiteliales del cuello uterino, ¿no? Y produzca cambios en su conformación genética. ¿Estamos de acuerdo? Y con esos cambios haga reproducción, me dejo entender, y ya pues adopte todas las características de una neoplasia. Entonces, ¿y por qué el bajo nivel socioeconómico es un factor de riesgo? Porque estas mujeres poco hacen prevención, no tienen mucho acceso a los sistemas de screening, no se hacen un Papá Nicolau o algunas van a un Papá Nicolau. Pero lo que pasa en provincia, pero, señora, ¿usted ha hecho su Papá Nicolau? Claro, el año pasado, pero el resultado todavía no me lo entregan. Quizás me entreguen mañana, no sé si me ha pasado. Entonces, bueno. 3. Paciente de 22 años asiste al servicio de urgencia con antecedente de 2 horas de dolor anexial izquierdo, grave, o sea, intenso, de inicio súbito, ¿no? Náuseas de inicio repentino durante una clase de aeróbico. O sea, estaba haciendo aeróbico la mujer y empezó a presentar un dolor súbito. Presenta ciclos normales regulares. Niega haber tenido relaciones sexuales en los últimos 8 meses. El diagnóstico clínico más probable es un cuadro de dolor pélvico agudo. Muy bien. Podemos hacer dos cosas. O analizamos el caso o analizamos qué clave no es para quedarnos con la clave correcta. No sé si me dejan andar en esos casos, para el tema de examen. Vamos. Pregunto yo, ¿puede ser un embarazo ectópico? No. ¿Por qué? Porque ha hecho 8 meses que no tiene relaciones sexuales. Entonces, ¿de dónde se va a embarazar la mujer? ¿O puede haber un embarazo ectópico 8 meses? Imposible. ¿Cuándo se rompe un embarazo ectópico? El tubárico entre la semana 8 y semana 12, acuérdense. El cornual, sí, ese es más temprano, a la semana 6 nomás se vaya rompiendo. Aunque veo cornuales, que yo me acuerdo un caso cuando yo estaba en el hospital, el año pasado, claro, un cornual de 20 semanas. Wow, fue espectacular, ahí lo tenemos registrado todo. Y a la semana viene otro cornual de 18 semanas.
Es más, la señora tenía en particular ecografías con feto vivo, latidos y todo lo demás como si fuera pues una gestación normal. ¿Qué pasó? La paciente llegó chocada, le hicimos la ecografía, decía yo estoy embarazada, le hicimos la ecografía y en el útero no había nada, ¿no? Y se veía justo cómo se rompió por ecográfica y la paciente ya pues entramos a sala, y estaba hecho un mar de sangre, como 3 litros de sangre en el peritoneo y todo lo demás, pues, ¿no? Muy bien. Entonces no es. Muy bien. Perfecto. ¿Puede hacer diagnóstico de apendicitis aguda con 2 horas de dolor? ¿Sí o no? No. Mínimo 12 horas, por lo menos. El diagnóstico de apendicitis, ¿cómo es? Le van a explicar en cirugía. Seguimiento o evolución clínica del dolor. O tienen que pedirle resonancia, algún examen especial para... No, no existe eso, ¿no? En apendicitis. A ver, vamos a ver. Folículo ovárico hemorrágico roto. Folículo ovárico hemorrágico roto. ¿Ah? ¿Perdón? Tiene ciclos normales regulares, poco probable, pero vamos a dejarlo ahí. Acceso tubo ovárico roto. Es un dolor agudo, sí, cuando se rompe, pero va acompañado generalmente de fiebre, ¿no? Ahora, acá la clave es que estaba haciendo aeróbicos. No sé si me dejo entender. O sea, estaba saltando, estaba corriendo. Entonces, para que cuando esté saltando algo, debe tener una masa anexial que tenga un pedículo amplio y que al momento de saltar se pueda torcer sobre su pedículo. No sé si me dejo entender. ¿No? Está saltando y el ovario está que se mueve, por decirlo así. Y si tiene un pedículo amplio, se puede dar vuelta sobre su película. ¿Entiendes? Y empieza a presentar dolor por necrosis, por compromiso vascular del hilio ovárico. Lo más probable es que es un quiste a pedículo, anexial a pedículo torcido. ¿Estamos de acuerdo? El diagnóstico clínico más probable. C. Muy bien. Ahora, con 2 horas, el folículo un folículo roto no te duele. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque un folículo te va mandando sangre, va reteniendo el peritoneo, pero poco a poco, hasta llegar a ser un cierto volumen. Generalmente cuando pasan las 6, 8 horas es lo que también te duele. Ya, 4. Eso me lo contestan, pero ya les dije. El factor pronóstico más importante en cáncer de mama es... ¿Perdón? Ajá, la B, presencia de enopatías axilares. El factor pronóstico más importante en el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es? El tamaño tumoral. El factor pronóstico más importante en el cáncer de endometrio, ¿cuál es? El tipo histopatológico. Endometrio, el tipo histopatológico, por si les preguntan. ¿Y el factor pronóstico más importante en el cáncer de ovario, cuál es? No me lo van a creer, pero es ¿qué cirujano te tocó en tu primera operación? Aunque les parezca mentira. Sí. O sea, un cirujano con experiencia que saque todo el tumor con enfermedad residual, que saque todo lo que pueda, y no deje enfermedad residual. O sea, es que el ovario, el problema es que no solamente complica el ovario, sino también hay el epiplon, hay el peritoneo, todas esas cosas. Entonces, que tenga la capacidad de reconocer eso y estripar todo eso. Cuanto menos enfermedad residual dejes, mejor pronóstico es. Y además, el cáncer de ovario tiene otra particularidad, se puede operar en cualquier estadio, por si acaso. ¿Ya? Lo que pueden hacer al inicio es darle quimioterapia, ¿no? Coadyuvante, bajar el tamaño de la lesión y sacarla por cirugía el resto de la enfermedad. Y la edad de la paciente, ¿cuál es de qué cáncer es el más importante? Perdón, es el factor de riesgo más importante. No factor de pronóstico, no. No confundan factor pronóstico con factor de riesgo. Cáncer de mama, ¿no? Acuérdense. Cáncer de mama es el factor de riesgo más importante es la edad de la paciente. A más edad, mayor posibilidades. A ver, esta que me contestan. Paciente de 20 años, asintomática. Hice un esquema sobre sus tumores ováricos, ¿sabes? Se le detecta un examen de rutina, una formación anexial de 10 centímetros de diámetro. Luego de realizar los estudios correspondientes se llega al diagnóstico presuntivo de un cistoadenoma de ovario. ¿Cuál es la conducta correcta en este paciente? ¿Cuál es? Miren, es una paciente en edad reproductiva, acuérdense, asintomática con un tumor de 10 para arriba. ¿Qué se recomienda? Acuérdense el esquema que hicimos. Yo tengo pacientes en edad reproductiva y en edad posmenopáusica. Acuérdense de eso, número uno. 2, en edad reproductiva asintomática. Si es asintomática, menor de 10 centímetros, seguimiento.
Si es asintomática en edad reproductiva mayor de 10 para arriba, cirugía, exploración. La clave acá es la C. Ahora, lo puedes hacer abierto, laparoscópica, ya depende de la habilidad de la pericia del cirujano. Ya, muy bien. Posmenopáusica, mayor de 3 o 5 centímetros, se opera. Si es menor de 3 a 5 centímetros y es asintomática, le pido un CA 125. Si es normal, le hago seguimiento ecográfico cada 6 meses. Y si en algún momento me crece aunque sea 1 milímetro o 2 milímetros, el tumor también se opera. ¿Por qué? Porque la tumoración ovárica en la posmenopáusica, por encima de los 5 milímetros, es alta posibilidad de malignidad. No. Muy bien. Ahora, si yo, en el caso anterior, si yo pongo 6 centímetros, ¿está bien? 6 centímetros. ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, perfecto, muy bien. Ya, le pongo 6 centímetros y le pongo dolor, no sintomática, dolor, ¿cuál es la respuesta? Exploración quirúrgica, muy bien. ¿Se dan cuenta las características? 3 a 5 milímetros, no se ponen de acuerdo todavía. Algunos autores dicen 3, algunos 5, por eso ya el esquema va dependiendo. Entonces es característica ecográfica de benignidad. ¿Se acuerda que hablamos ese día de ecografía sobre benignidad? 1, el tamaño. Y 2, el marcador tumoral, que es el CA125. Si todo eso está normal, hago seguimiento. ¿Entiende? Ecográfico. Y si en la ecografía veo que se mantiene igual, lo puedo seguir. El problema es que no se ponen de acuerdo por cuánto tiempo. ¿Entienden? Entonces algunos dicen hasta 5 años. No sé si me dejo entender, imagínate. Entonces, ante esa duda, si tienes extirpación. ¿Entienden? Ya, les doy un dato. Todo tumor por encima de 10 centímetros, por más característica benigna que tenga, tiene posibilidad de ser del 11% de malignidad. No sé mejor, o sea, un riesgo de 11% de ser maligno. Por más que sea simple, homogéneo, bordes regulares y todo lo demás. Ya, ese es otro dato. Ya son datos de especialistas, pero ya de todas maneras les pregunto, porque últimamente están preguntando cosas medio raras en la parte ginecológica. Desde que preguntaron el signo de Lambda, ya dije, no, acá aquí van a preguntar cualquier cosa.